Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Análisis de la Z a la A, este podcast donde Aníbal Acevedo, Vilá y esta servidora discutimos cosas que están pasando tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos continental, como en el mundo entero. Y hoy confieso que vamos a estar discutiendo en términos generales 3 temas. El primero creo que es bien importante porque hoy estamos grabando, como siempre, el martes a las 10:30 de la mañana. Así que mañana, miércoles, hay una vista bien importante en Puerto Rico para que los senadores y senadoras, todos y todas, tengan la oportunidad de hacerle preguntas a quien ha sido nominada como secretaria de Estado por la gobernadora Jennifer González, Verónica Ferraioli. Y lleva esa chica con mucho respeto, pero lleva ya unas cuantas semanas bajo fuego, y hoy Aníbal y yo queremos hablarte un poco de cómo lo vemos, qué creemos que va a pasar, para nada, que compartamos esa información y ya veremos qué pasa mañana miércoles. Por el otro lado, vamos a estar hablando, of course, de Donald Trump y todo lo que ha estado pasando desde el pasado martes cuando estuvimos con ustedes aquí en Análisis de la Z a la A. Y creo que tengo que un poco, la semana pasada yo criticaba que yo no veía mucha acción. Tengo que decir que me alegra mucho decir que en esta semana sí he visto acción con relación a personas e instituciones tratando de parar las loqueras o locuras de Donald Trump. Y por último, creo que es importante que hablemos, y esta es la parte bien triste. Yo soy católica, en verdad que no practicante, a menos que rezar todos los días y hablar con Papá Dios todos los días se clasifique como practicante, pero independientemente, me da mucha pena que Papá Francisco haya fallecido. Creo que el rumbo que él llevaba como líder de la religión católica era el correcto. Yo lo que espero es que quien le sustituya continúe con ese rumbo de inclusión, de amor por todos y todas. Así que más o menos eso es lo que vamos a estar discutiendo Aníbal y yo. Buenos días, Aníbal. Un saludo, Zoe. Un placer estar otra vez contigo. Gracias, y con los que igual. nos siguen cuando se pone disponible en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y Apple Podcast. Y saludos a los que ya son miembros de nuestra comunidad de Patreon y sé que nos están sintonizando en vivo. Y ya veo por aquí que nos saluda. Mira, Joana Álvarez dice no hay audio y Marta Campos dice no se escucha. Oh my God. Así que, ¿ves? Eso es lo bueno de tener gente en vivo en este momento. Pero ven acá, y cuando pasa eso, ¿significa que el principio no se escuchó y no se va a escuchar cuando lo pongamos en las redes? O como se llame, en Spotify y Sí, esas se escucha, cosas. sí, parece que fue ¿se va a por Zoom. escuchar? Sí. Ok. Bueno, pues nada, pero que nos dejen saber si ya hay. Saludos, no se escucha. No, sigue diciendo Ada, dice no que se no se escucha. escucha. Tenemos a Joana, a Marta. Ahora, ok, ya contestó. Ya se escucha. Bueno, pues antes de que tú saludes, en términos generales estaba diciendo, lamentable que no se escuchó, pero lo que estaba diciendo era los 3 temas en términos generales que vamos a estar hablando. Primero, la vista de Verónica Ferraioli. Vamos a estar hablando, obviamente, de Donald Trump y lo que ha pasado en esta última semana, desde que estuvimos con ustedes el pasado martes en Análisis de la Z a la A. Y también vamos a estar hablando para mí, una de las noticias más tristes, el fallecimiento del Papa Francisco. Así que nada, y de ahí pues pasé a saludar a Aníbal y dejarlo hablar. Aníbal. Gracias por darme permiso para hablar. Nada, nuevamente saludos a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Les recuerdo que también los miércoles y viernes se transmite a las 11 de la mañana por el canal 85 de
Liberty, y pues saludos a los miembros de nuestra comunidad digital de Spotify, que ya algunos que los veo aquí, por ejemplo, está a Joana, Marta Campos, Ada, que fueron los que nos avisaron que nos estaba escuchando, por lo menos Gracias por en la transmisión de Zoom. acompañarnos. Sí, de Muchos hecho, temas importantes, así que pero de hecho iba a comentar, tú y yo, hay que tú y yo ponerle le fecha. debemos... Debemos ponerle fecha antes que terminemos. ¿Te leí la mente o te interrumpí? Las dos cosas. Las dos cosas. Tenemos que ponerle fecha al Zoom, que hace tiempo que no lo tenemos Bueno, nos toca la semana para que tomarnos viene. con una copita. Yo desde ya te propongo el martes de la semana que viene. No sé. Pero tú miras el calendario. Exacto. Sí. Ok, dale. Pues entonces, nada, yo tenía la idea de comenzar con Donald Trump, pero tú me decías anoche, y creo que es correcto, que mejor comencemos quizás con lo de Verónica Ferrajoli. Como decía al principio, nosotros estamos grabando martes. Es mañana, 23 de abril, que es la comisión total, que para aquellos y aquellas que no sepan, pues una comisión total es que se reúnen todos los y todas las senadoras, en este caso, ¿verdad?, en el Senado, porque regularmente los nombramientos van a la comisión de nombramiento, que casualmente en este momento la preside el presidente del Senado, ¿por qué será? Pero bueno. Y entonces, regularmente cuando van nombramientos, pues solamente los senadores y senadoras que son parte de esa comisión son los que tienen la oportunidad de hacerle preguntas al nominado o a la nominada. En esta ocasión, igual que ya en ocasiones anteriores, tanto en cuatrienios anteriores como en este cuatrienio, el presidente del Senado ha abierto o ha citado a comisión total, donde todos y todas, independientemente pertenezcan o no a la comisión de nombramiento, van a tener la oportunidad de hacerle preguntas a el nominado. Lo hizo con recursos naturales, lo hizo con salud, ¿verdad? En este cuatrienio esos dos hasta ahora. Pues esos dos. Y entonces esta sería la tercera ocasión donde van a estar todos y todas haciéndole preguntas. Yo creo que la gente está bien al tanto de todas las cosas que están pasando con Verónica, y voy a ir por encimita, Aníbal. Yo creo que lo primero que hay que tener bien claro es que él o la secretaria de Estado es la persona que sustituye a la gobernadora cuando no está, cuando se va de viaje, cuando se va de vacaciones y no está disponible, pero también es la persona que se puede convertir en el gobernador o gobernadora. Recordemos recientemente Wanda Vázquez. A Ricky Rosselló, el pueblo le exige salir, entonces por la lista de quienes eran que le sustituía, le tocó a Wanda Vázquez, que en aquel momento era secretaria de Justicia. Yo me imagino que recuerdan la pelea que hubo también con Pedro Pierluisi y whatever, pero terminó siendo la gobernadora de Puerto Rico una persona que no fue electa. Y esto es lo mismo que pasa con los secretarios de Estado. De hecho, Aníbal y yo hemos dialogado y estamos de acuerdo en que esto deberíamos mirarlo. Quizás mirar una enmienda a la Constitución para crear la posición de vicegobernador o vicegobernadora. Y entonces, partiendo de la premisa de que esta persona, Verónica Ferrajoli, puede en algún momento, por las razones que sea, que Dios la cuide, pero que Jennifer se enferme o algo, Verónica Ferrajoli pudiera terminar siendo la gobernadora. Y yo creo que de ahí es que hay que partir. La pregunta es, ¿esta persona está lista, capacitada para ser la gobernadora de Puerto Rico? Por encimita, yo creo que hay varios conflictos de intereses. Ella es secretaria de Estado, que pudiera terminar siendo gobernadora o en varias ocasiones ya lo ha sido, gobernadora interina, va a supervisar a todo el gabinete, inclusive supervisaría a su esposo, que es secretario de la gobernación. Yo ahí veo un problema. Otra cosa es que ella está casada con
O sea, son secretario de la Gobernación y secretaria de Estado, están casados y antes de entrar al gobierno tenían una compañía, y digo yo tenían porque asumo yo que no tienen capitulaciones, que ambos son dueños de esta compañía de cabildeo, Politank, que por años ha sido una compañía que ha trabajado en el cabildeo, entiéndase, en representar clientes del sector privado ante el gobierno, que eso no tiene nada de malo, siempre y cuando, ¿verdad?, se haga de la forma correcta, pero ya es, ¿verdad? Ellos dicen haber vendido sus acciones en Politank, ya no son dueños, pero ahora mismo Politank ha salido en los medios de comunicación que está cabildeando en un asunto de mucho interés para Puerto Rico, y yo no sé si y digo no sé porque no es a mí a quien toca decidir si hay conflicto de intereses o no, pero hay entidades de gobierno que trabajan en ese tema, pero a mí me parecería que eso pudiera dar una impresión de conflicto de intereses el que ellos hayan sido dueños de Politank y Politank que esté hoy, cuando ellos tienen estos puestos tan importantes, haciendo negocios con clientes privados ante agencias de gobierno. Y no cualquier puesto, es el secretario de la Gobernación y es la secretaria de Estado. Otro problema que surge es que en la vista de confirmación de ella en la Cámara de Representantes, aunque ya tiene los votos, ¿verdad?, se votó a favor de su nominación allí, ella dejó saber por primera vez que ella no había rendido planillas en 2 años consecutivos, y entonces ha dado diferentes explicaciones y entramos ahora con Aníbal en todos esos detalles. Y yo creo que el último elemento que traería en la discusión de este tema es su desempeño como gobernadora interina cuando recientemente sufrimos en Puerto Rico el apagón general, como ella, cuando le habló al pueblo, te inspiró que te podías quedar tranquilo o tranquila porque el gobierno estaba manejando la situación, porque el gobierno estaba en control. Tú la viste a ella como la persona que está capacitada, tiene la experiencia, tiene la estánima para, en situaciones difíciles, ser nuestra líder. Y lo traigo como una pregunta y cada uno y cada una de ustedes se contestará. Pero yo creo que todos estos temas, de hecho, yo me atrevería a decir, compara su rendimiento, desempeño en esa conferencia de prensa y mira lo que ella hizo, compáralo con cómo lo hizo Josué Colón, cómo lo hizo la misma gobernadora cuando llegó de vacaciones. Así que nada, habiendo servido la mesa con esos temas, ¿cómo tú lo ves, Aníbal? Bueno, mira, yo creo que hay unos elementos que tú resumes que la gobernadora lo sabía desde antes y pues la gobernadora decidió nombrarla. No vamos a mencionar el asunto familiar o como lo quieras llamar de violencia de género, pero también eso estaba ahí. Pero hay unas cosas que son las que la llevan a esta comisión total. Recuerden, estamos grabando martes, la comisión total será mañana miércoles, depende a la hora que usted nos vea y nos escuche, pues ya pasó o no ha pasado la comisión total. Hay unas cosas que son hechuras de ella, que le han complicado el camino. Número 1, se tardó en entregar todos los documentos a la Cámara y al Senado. Eso comenzó a crear una suspicacia, una duda, ¿por qué te tardas en entregar los documentos? Número 2, que es lo que más se ha concentrado la atención pública, lo de las planillas. Lo de las planillas, ella no fue upfront, como dicen. O sea, ella debió haber temprano cuando la nombran, mire, quiero aclarar esto, ya yo lo hablé con la gobernadora. Entonces van a la vista en la Cámara, que Johnny Méndez la hizo para que fuera lo más atropellada posible. ¿Atropellada? Sí, las minorías. No, ella entrega sus documentos. Bueno, pero atropellada para ella. No, para las minorías y para el proceso. Ok. Las minorías tienen que ir a la oficina de Johnny a ver los documentos, no les entregan copia. Correcto. Y ese mismo día van a la vista, ese mismo día va al floor. Entonces, ahí es que nos enteramos, a la misma vez que se enteran los representantes y el país, que ella en el 2021 y 2022 no rindió sus planillas en Puerto Rico. Así que eso es responsabilidad de ella. Ya debió haber de alguna forma, si ya eso había ocurrido y la gobernadora con todo eso la quiso nombrar, pues debieron ser más abiertos, o sea, transparencia. Decir, mire, esto me sucedió, a pesar de eso, yo creo que está todo corregido. Así que desde Johnny Méndez
pasa la planadora a las minorías para que la confirmen inmediatamente. Ese es el primero. Entonces, ese día ella da unas explicaciones que nos generaron muchas dudas. Primero, no estábamos claros por qué ella dice que se entera de que no rindió planilla después de las elecciones. Esa es la primera alerta que uno dice, ¿por qué se entera después de las elecciones? En ese momento no le dice a la Cámara ni a nadie por qué estaba pidiendo sus planillas. Tampoco dice claramente la fecha, simplemente reconoce que fue en noviembre. Pero le echa la culpa al CPA y da como excusa que fue que el CPA le dijo cuando ella lo llamó en noviembre ahora, o sea, no en aquel momento, porque ella dice que no sabe, que ella creía que había rendido las planillas de Puerto Rico y que el CPA le dijo, lo que sucede es que en esos años tú tenías muy pocos ingresos de Puerto Rico. Ella trabajaba full time para la comisionada residente y pues yo entendía que bajo la ley de Puerto Rico no teníamos que rendir planillas. No voy a entrar en que eso es un disparate jurídico, legal, pero esa fue la explicación que ella dio hace 2 semanas, 3 semanas, cuando fue la vista en la Cámara. Este fin de semana, ayer lunes, El Nuevo Día le publica una entrevista de primera plana y ella cambia la historia. Primero nos dice que fue el 9 de noviembre, 5 días después de las elecciones, que ella solicita su planilla. Le dice al Nuevo Día que ella no se acuerda por qué estaba pidiendo sus planillas. Porque tú no te levantas todos los días pidiendo tus planillas, ¿entiendes? No me recuerdo. Lo dijo 2 veces en la entrevista. No recuerdo, o sea, 5 días después de las elecciones, tú estás en la euforia de que tu candidata ganó, tu amiga, porque son amigas, tu amiga ganó, y entonces tú haces una gestión con tu CPA, después con Hacienda, ese mismo día pagó las penalidades, lo hizo todo el 9 y no se acuerda porque estaba pidiendo las planillas. Y ahora cambia la versión. Y de hecho, déjame añadirle, yo creo que ella contesta en El Nuevo Día que para ese tiempo Jennifer no le había pedido que fuera ella dijo secretaria de Estado. No, por eso es como, o sea, no fue porque iba a trabajar en el gobierno, pero tampoco me acuerdo por qué pedí las planillas. Así que hay un elemento ahí de credibilidad. Pero lo más importante para mí es que cambia su versión sobre la excusa que le da el CPA. Cuando la periodista del Nuevo Día le pregunta y que le dio el CPA, ahora dice que fue que en el Congreso le mandaron 2 W2 y que el CPA le dijo, si es así, vas a pagar doble tributación, tienes que arreglar esto. Pero se lo dijo en el 2024, no en el 2021 y 2022. Así que, número 1, si tu CPA no va a radicarte la planilla en Puerto Rico porque él cree que hay un error del Congreso cuando te mandaron las W2, pues yo esperaba que se lo hubiera dicho. Pero además esa es una versión totalmente diferente a la que dijo 2 o 3 semanas atrás. 2 o 3 semanas atrás dijo que su CPA le había dicho en el 2024 que era que como ya había ganado poquito en Puerto Rico, él creía que no tenía que rendir. Y ahora la excusa es que el Congreso es que le mandó 2 W2. También desde el punto de vista legal, eso es un disparate. Cuando usted tiene ingresos federales y vive en Puerto Rico, tiene que reportar todos los ingresos federales en los 2 lados, pero te dan un crédito por lo que pagaste en una, por lo que tienes que pagar en la otra. No hay doble tributación. Y eso le pasa a todo el mundo que hemos tenido ingresos federales. Tú pides un crédito y se acabó el evento. Le pasan a los congresistas, a los comisionados residentes y a los empleados federales, que viven en Puerto Rico. Cuando yo lo hice. Sí, empleados que viven en Puerto Rico. Yo tenía empleados federales que vivían en Washington, pues eso no rendían planilla en Puerto Rico. Ahora los que vivían en Puerto Rico la rendían. Así que ahí tienes una gran contradicción que levanta dudas sobre su credibilidad a pocas horas de que vaya a esta vista de comisión total. De la entrevista del Nuevo Día hay algo que yo no estoy claro. En un momento la periodista dice que ella todavía no ha entregado el informe de ética. Exacto, que pidió una prórroga hasta el 2 de mayo. Pero entonces, en la última contestación a la pregunta que le hace la periodista, ¿y qué tú crees de que Tommy Rivera Chat está levantando preocupaciones? Ella dice, ya yo aclaré lo de las planillas, no le devuelvan las planillas y ya entregué lo de ética. ¿Sí? Sí, pero entonces la misma noticia dice en un párrafo que no lo ha entregado. Así que yo no sé si es que finalmente entregó el informe o lo que está diciendo. Bueno, ya yo entregué que solicité la prórroga. De hecho, yo creo que es importante que la gente sepa, el informe de ética gubernamental es complicado, porque tiene unos detalles y ella explica, oye, lo que nosotros siempre habíamos hecho por separado, tuvimos que vaciar toda esa información en ese único informe de ética gubernamental y ha sido bien complicado. Yo tampoco estoy clara entonces si ella lo entregó o no, pero yo creo que para los senadores y senadoras, si yo estuviera allí sentada en la banca de senadora, yo pediría ver ese informe y yo hasta prefiero
pero porque tú lo puedes ver después, si ella pidió prórroga, ella lo va a radicar y los senadores y senadoras lo van a poder mirar, pero ya no la vas a tener a ella. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volverla a llamar para que venga a contestar? Yo no sé, Y pero... a estos conflictos, porque simplemente porque este es uno nuevo mientras estamos grabando tú y yo, siempre estuvo el tema de que ella fue asesora del Colegio de Médicos Cirujanos en todas aquellas controversias. Ella dijo para el récord en la Cámara que ella no asesoró en nada de lo que tenía que ver con el plan médico, ninguna de estas transacciones. Estamos grabando ahora mismo son las 11:05. Oscar Serrano, periodista abogado de Noticel, está publicando una serie de tweets que parto de la premisa que tiene los documentos, donde dice que en las facturas que el Colegio de Médicos entregó a la Cámara, y presumo que al Senado, y obviamente Oscar Serrano las tiene, en esas facturas del Colegio de Médicos de ese periodo, hay facturas de ella, donde número uno, aparentemente asesoró en el préstamo que se describe como préstamo usurero, que ella dijo que ella no había asesorado. Wow. Y peor aún para mí, según aquí, ella cobró por asesorar al secretario hoy de Salud, Víctor Ramos, en temas federales por comparecer a agencias federales y prepararle ponencias ante el Congreso cuando ella era empleada del Congreso en la oficina de Jennifer González. Y eso claramente viola las normas de ética. Espérate, pero ponlo un poco más sencillo. Okay. Tú estás diciendo, cuando yo era senadora, Ajá, que una de mis compañeras del equipo, además de ser asesora mía, cuando yo era senadora, tuviera un cliente privado y le redactara ponencias a ese cliente para ir ante el Senado, ante alguna comisión del Senado sobre un asunto que probablemente a ti te iba a tocar a lo mejor evaluar ese asunto cuando fuera. Sí. O sea, suena a un conflicto. Oscar Serrano cita normas de ética del Congreso y todo. Lo que le estoy diciendo es que la falta de transparencia ante conflictos que se podían anticipar, porque Jennifer sabía que, primero, la relación con su esposo, pues eso es conocido. Sabía que su esposo había sido un cabildero, eso no es ni ilegal ni nada, pero si tú vas a moverte de cabildero al gobierno, pues tienes que aclarar unas dudas o lo que sea. Y sabía que ella había sido asesora de Víctor Ramos o abogada de Víctor Ramos, o sea, había una doble relación. Politán era el cabildero del Colegio de Médicos y ella era la abogada del colegio de Médicos. Así que con esto de Oscar Serrano, que estoy seguro que se va a convertir en una noticia en las próximas 24 horas, camino a la vista de mañana, el escenario está complicado. Ahora, digo, yo sé que tú eres la que mandas aquí y en otros sitios también, pero te hago la pregunta. No me mates con la mirada. Te hago la pregunta. ¿Tú crees que no vamos a entrar a los tweets, a los posts de Tommy, pero obviamente Tommy lleva varios publicaciones de esas de Buenos Días Puerto Rico, levantando serias dudas, inclusive sobre su desempeño el día del apagón? ¿Qué tú crees? ¿Esto es un show de Tommy para confirmarla o tú crees que hay peligro? Obviamente son los votos PNP, porque no necesitan votos de minoría. Esto es asunto del PNP. Empecemos por ahí. Empecemos porque no hay necesidad de votos de minorías, porque si hubiera una directriz, hay votos más que suficientes en el Partido Nuevo Progresista. Pero varias cosas. Yo he escuchado muchas personas con la teoría de que esto va a ser lo mismo que fue con el de recursos naturales, con salud, que Tommy hizo mucho ruido en las redes con su mensaje, pero al fin y al cabo Johanna Álvarez piensa eso. Que sí, que le votó a favor a los dos nominados. De hecho, le votó a favor, por ejemplo, el de salud, pero después dijo, si yo hubiera sido la gobernadora, yo no lo hubiera nominado. Si la gobernadora me hubiera preguntado, yo le hubiera dicho que no lo nominara. De todas formas, la gente dice que esto es lo que está haciendo nuevamente. Mucho ruido, pero entonces cuando llegue mañana y haya la vista o la comisión total, va a terminar confirmando. Yo creo que a diferencia de los otros dos, hay un comentario del presidente del Senado en las redes que yo creo que lo ponen en una posición difícil ahora echar para atrás. Y es con lo que yo mencionaba de que esta persona se puede convertir en gobernadora porque pase algo. Cuando ella hace la conferencia de prensa por el Chabao apagón,
él saca, y yo no recuerdo las palabras, ¿lo tienes ahí? Pues léelo para el número no. 4, él, en los primeros 3 puntos lo felicita a la gobernadora, pero en el 4 dice que mi gobernadora tiene que reflexionar sobre los interinatos en su ausencia, como pregunta. También, la función de gobierno no puede apagarse ni por vacaciones ni por absolutamente nada. Puerto Rico y la gobernadora necesitan y merecen el mejor equipo. Punto. Y eso pues, todos interpretamos que se dirige Que a Verónica. refiriéndose a ella. Y por eso yo creo que es un poco diferente, porque él está levantando la bandera, que en este caso, diferente a quizás los otros dos que hemos hablado, en este caso, esa persona se puede convertir en gobernadora. Y entonces está diciendo, oye, cuidado, porque cuando tú no estás, Puerto Rico no puede parar, Puerto Rico tiene que seguir. Y no son muchas las veces que yo estoy de acuerdo con el presidente del Senado, pero tengo que decir que un poco por eso yo hacía la pregunta y que cada persona se lo conteste. Cuando tú le escuchaste a ella, ¿tú te sentiste segura de que el gobierno estaba en control? ¿Te sentiste orgullosa de que esa es la líder de Puerto Rico? Porque aunque no lo sea, porque tenemos a Jennifer González, aunque no lo sea, pudiera terminar siéndolo. Así que la pregunta es, ¿creemos que ella está capacitada? Me parece que el presidente del Senado, entre líneas, dice... no. Entonces, ahora confirmarla estaría, yo creo que estaría bien fuerte. Yo coincido contigo. Yo creo que las publicaciones en las redes del presidente del Senado y las pocas entrevistas que ha dado, porque sobre este tema que yo sepa ha dado muy pocas, pero sí publica sus Buenos Días Puerto Rico, son demasiado corridas, consistentes y van a los issues neurálgicos, incluyendo ese que tú acabas de mencionar, que al final del día el Senado lo que tiene que decidir, más allá de si ella entró en conflictos de interés o no entró en conflicto de interés, al final del día es si ocurriera algo que la gobernadora no pudiera terminar su mandato, la persona que se fue nominada por la gobernadora podría o no podría ser gobernador o gobernadora. Y yo creo que en este caso, en ese último post de él, que fue de ayer lunes, él está comunicando, no, esto fue la conferencia de prensa fue el miércoles, eso fue del Jueves Santo. Exacto. Él está comunicando, yo no creo que ella está capacitada para gobernar a Puerto Rico, y creo que si ahora Tommy termina haciendo un show, como Johanna cree que va a ser un show, Johanna Álvarez dice aquí, la señora Verónica Ravioli, Dios mío, la gente se burla, perdonen, le están haciendo un libreto y Tomás Rivera Chat le da play al botón y empieza el show del día. Sorry, todo estaba Sofía para después nombrarla, ya no les creo ni los buenos días. Wow. Así que hay mucha gente que piensa eso, que al final él la va, pero yo creo que si él la confirma después de todo lo que ha dicho y ha escrito, entonces el que afecta su credibilidad es Tommy. Pero mañana usted esté pendiente, nosotros pues estamos grabando martes, pero estaremos pendientes a qué pasa en esa vista. Por la mañana, como tú dijiste, va el secretario de Hacienda, la inspectora general, que tú y yo hemos hablado en privado, no entendemos por qué están citando a la inspectora general, va el de ética gubernamental. Bueno, yo creo que la inspectora general la citan porque, a diferencia del contralor o contralora, que no sé por qué se sigue llamando oficina del contralor, pero bueno, lleva más de 10 años siendo una mujer, pero bueno. A diferencia de esa oficina, que la contralora entra after the fact, la oficina o la inspectora general tiene la responsabilidad de ser proactiva, de prevenir la corrupción. Y quizás Tommy le quiera preguntar, oye, ven acá, con esa responsabilidad, ¿tú has hecho algo en este caso que se ha discutido tanto públicamente? I don't know. Entonces se supone que vayan 12 PAs por la mañana. Correcto. Y entonces por la tarde va ella. ¿Qué tenemos que estar pendientes? En gran medida tenemos que estar pendientes al comportamiento del presidente del Senado, a las preguntas que haga, cómo maneje la situación y obviamente a los otros senadores PNP. Porque Tommy también puede hacer una cosa con la de Víctor Ramos, le votó a favor y después cogió un turno en contra. Pero yo recuerdo con Julia Keller. Sí. Con Julia Keller le votó en contra, pero dejó a los legisladores del PNP que votaran como quisiera. Sí. Y cuando pasó lo que pasó, sacó cara y dijo, I told you so, porque yo le voté en contra. Oye, o sea que él podría mañana decir, yo le voy a votar en contra, pero ustedes voten como ustedes quieran.
Ese es un escenario que no se ha hablado mucho, pero a mí me recuerda el de Julia Kelleher. No, pero mi cara es porque yo he escuchado eso en yo no sé cuántas ocasiones, la referencia a Julia Kelleher. Yo estaba allí y Tommy a mí no me dejó votar como me diera la gana. Yo voté como me dio la gana. O O sea, sea, lo que quiero decir... él presionó para colgarla. No, lo que estoy diciendo, no. Pero no es como que él dio el permiso. Él nunca fue donde a mí me dijo, yo te voy a dar el permiso de que tú votes como tú quieras. Yo sé, pero hubo una discusión de caucus, de cómo votar, que es lo que normalmente se hace. Aunque después, aunque sepan que soy la voy por eso. O sea, la percepción afuera es que cuando él quiere colgar a alguien, él va y busca a sus senadores, que él sabe que van a votar como él diga, y cuando tiene los votos suficientes para colgarlo, pues lo cuelga. ¿Entiendes? Que en el caso de Julia Kelleher, él no hizo eso. Él no hizo eso. Y los que son súper leales a él se sintieron en la libertad de votar a favor del nombramiento porque él no los llamó y no los presionó. Okay. Yo no sé qué está pasando tras bastidores. No tengo ningún insight. Es más, ahora me acuerdo. No hubo no hubo un caucus para discutir de esto, que casi todos nos sorprendimos que él lo hubiera votado en contra de ella. Pues por eso, ahí él no hizo campaña en contra. Por eso. Y no sabemos si un poco es lo de que dio permiso, que carajo permiso, pero bueno. Ajá, ¿y cómo colgaron a la de Daco los otros días? La bajaron al floor y él con Carmelo dieron las instrucciones de colgarla. O sea, eso es así. Pero yo estoy hablando de Julia Kelleher. También lo que te quiero decir es que un posible escenario que podamos ver es que él le vote en contra, pero no haga ningún esfuerzo para colgarla y entonces aparezcan los votos para confirmarla. Pero va a ser definitivamente mañana miércoles esa comisión total va a ser importante y de seguro el próximo martes cuando estemos grabando este será un tema pues claro, que tendremos que discutir. Pero iba a comentar, oye Aníbal, yo sé que tú me comentaste que cuando tú la viste a ella en la conferencia de prensa, tú dijiste, anda para el caramba, qué mal. Y tenías dudas. Fui bien, porque yo estaba en vivo en Radio Isla. Ajá. Y entonces cuando terminó, yo dije, bueno, con todo el respeto, pues tengo que decir que la secretaria, gobernadora interina, la noté un poquito nerviosa en el lenguaje, pero fui bien cuidadoso porque no sabía si era una percepción mía prejuiciado, ¿entiendes? Y después empecé a ver todos los comentarios. Es que iba a decir que después y ahora mismo, la gente que está con nosotros ahora grabando, sienten lo mismo, que ella, no, ¿verdad? Se veía insegura, como que no sabía del tema. Ayer un poco, yo tenía una discusión sobre este tema con alguien y me decía, no, pues entonces no debió haber hablado, debió haber dicho, muy buenas tardes Puerto Rico, aquí le presento a Josué Colón, que es el que sabe. Y yo, es verdad, la gobernadora ni la gobernadora interina tienen que saber de todo, pero claro que no. Y tú tienes que darle a la persona que sabe del tema la oportunidad de explicar. Pero no es eso, es que tú tienes que empezar esa conferencia de prensa inspirando la confianza a la gente. No de que esto estamos listos para que sea peor de lo que esperamos que sea. Sí, esa esa fue una de las líneas que... I'm sorry. Y yo sé porque, ¿verdad? Yo he pasado por eso. Las primeras veces que uno hace las cosas, uno se pone más nerviosa. Es más, y todavía a los 60 años que tengo, en 20 ocasiones me pongo nerviosa, aunque lo he hecho anteriormente. Y yo puedo entender lo del nerviosismo, pero mire, compare lo que Jennifer González cuando se sentó. Sí. A hablar, cuando llegó de vacaciones, lo que ella nos hizo sentir como pueblo. Carajo, nadie puede decir que Jennifer no estaba en control de lo que estaba pasando. Que no nos gusta que había un apagón, pues claro que no, a nadie nos gusta y a muchas personas, más allá de que no les guste, les causa mucho daño. Pero ella estaba en control. Ella dijo, yo llegué aquí y yo voy a bregar y yo, no se preocupe Puerto Rico que yo estoy aquí con ustedes. Y me parece que ese mensaje, ese demeanor es el que necesita el pueblo puertorriqueño, particularmente en momentos difíciles, porque mientras las cosas están bien, ¿qué carajo? Déjame hacer un comentario de, como dicen allá, de Monday Morning Quarterback. Ajá. Yo soy de los que creo que los gobernadores tienen derecho a vacaciones y coger Semana Santa de vacaciones es perfectamente legítimo. He escuchado gente, se volvió a ir de viaje. Mire, unas vacaciones con su familia, los gobernadores y gobernadoras necesitan eso. Pero yo no sé si Jennifer debió haber sido de vacaciones hasta que no la confirmaran a su gobernadora. ¿A ella? Sí, porque son dos escenarios totalmente diferentes. Claro, si no hubiera pasado nada, no estaría haciendo este comentario. Pero si tú te vas de viaje por más de un día, o sea, ir a Nueva York y volver, pues siempre puede pasar algo.
puede pasar algo. O sea, yo recuerdo un Jueves Santo, historia vieja, cuando yo era candidato a gobernador, un Jueves Santo yo estaba de vacaciones con mi familia en casa de campo y me llamó, lo tengo que decir, José Alfredo Hernández Mayoral, diciéndome, Aníbal, vas a ganar las elecciones. Y yo estaba jugando golf. ¿Por qué? Porque yo estoy quedándome en casa de unas amistades en Palmas del Mar y acaban de arrestar al de Pedro Rosselló, a Vázquez Botet. Y me dijo, acaban de arrestar a Vázquez Botet. Jueves Santo. Oh my God. Jueves Santo. Así que cosas pueden pasar. Claro, Jueves Santo. claro. Nada, esto es Monday Morning Quarterbacker. O sea, eso no es. Pero la realidad es que ahora yo digo, si no me lo han confirmado todavía, mi secretario de Estado, que en otras palabras, todavía está interino, todavía están los legisladores velando qué cosas pueden sacarle, pues a lo mejor debió haber dicho, yo cojo las vacaciones del 4 de julio o algo así. Pero nada, no estoy criticando a la gobernadora, te estoy diciendo que había una situación donde todo el mundo estaba poniendo los ojos en Verónica Ferrayoli. Tomás Rivera Chats le tenía los ojos puestos. Y yo la gobernadora lo hubiera tratado de proteger lo más posible. Pero nada, proteger que para el beneficio de Jennifer. Bueno, porque yo creo que esto que pasó nos dio la oportunidad como pueblo de saber quién es ella y si ella está lista. Son dos cosas diferentes. Yo estoy de acuerdo contigo, pero Jennifer quiere que se la confirmen, aunque eso no sea bueno para Puerto Rico. Y me parece que si ella quería que la confirmaran, quizás debió decir, no me voy a coger unas vacaciones largas hasta que tú no seas confirmada. Pero nada, esperemos en los próximos días qué sucede con este nombramiento. Oye, y está pendiente el de las de justicia, no se mueve. Bueno, recordemos que ya entregó todo, que hubo, hubo una vista. Lo que ahí. falta es votar por ella. Que bajen el nombramiento. Y yo no he estado Correcto. pendiente, pero creo que la secretaria del Trabajo creo que es una mujer también. O es un hombre o una mujer, pero creo que secretaria del Trabajo. No, es una mujer. Pues no se sabe nada de ella tampoco. No sé. De verdad que ni me acuerdo. Sí. Mira, Aníbal, pues Vamos nos ha tomado más tiempo del que pensábamos en ella. For the record, I have nothing against her. Yo estoy segura que tú tampoco. O sea, no es que ni tú ni yo tengamos algo en contra de ella. La pregunta es que cuando alguien va a ocupar posiciones, particularmente de esta envergadura, para el futuro de nuestra isla, no es cuestión de asuntos personales. La pregunta es, ¿tiene la capacidad para hacerlo? Porque si no, I'm sorry, salte. Y que nombren a otra persona. Pero bueno, hablemos entonces un poquito, si está bien contigo, de Donald Trump. Yo tengo que aceptar que la semana pasada, de hecho, leyendo los comentarios, porque Aníbal y yo leemos los comentarios, tanto en YouTube como en YouTube. Sí, en YouTube como Spotify. En todo eso, ajá. Hay personas que se alegran que Donald Trump me tiene histérica, que me va a tener histérica por 4 años, por como yo hablo y porque es más, hay personas que me han dicho, ¿cuál es la necesidad de las malas palabras? Yo tengo 60 años. Este espacio es de Aníbal y mío. Y a mí bien poquitas personas me han podido parar. Pero definitivamente voy a seguir diciendo todas las malas palabras que me den la gana o que me dé la gana de decir. Y, no, Donald Trump no me va a tener a mí histérica por 4 años. Porque hoy, gracias a la acción de instituciones e individuos, yo vengo a decir que yo tengo más esperanza de que esta pesadilla termine antes de lo que yo pensaba. Ada López dice, las malas palabras ayudan al desahogo. Gracias. Ada, tú eres psicóloga, porque yo estoy de acuerdo con... Yo no soy psicóloga, pero me parece que eso es cierto, es catarsis. Y además que quizás en otros foros tenemos que ser más formales y qué sé yo qué, pero aquí no, aquí estamos entre amistades hablando de lo que pasa en Puerto Rico. You earned it. I earned it, yeah. Es decir, también Wilton nos dice que yo me lo he ganado y es verdad. Es verdad, Wilton, porque en demasiados foros he tenido que ser bien proper cuando I am not. Pero anyway. Pues, It is true. pues pues yo voy a hacer la
presentación correcta del próximo tema. Vamos a hablar del cabrón de Donald Trump. Y no fuiste tú, fui yo. Pues mira, hablemos del honorable Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Mira, no, de verdad. Nos estamos Aníbal, riendo, pero no es para reírse, lo sabemos. no, pero si tú supieras que es que han pasado varias cosas que a mí me hacen sentir tan bien. Una de las cosas que ha pasado es que los tribunales se han mantenido, jueces y juezas. El juez que tú y yo aquí lo discutimos, el juez que le dijo no levanta los 3 aviones con los venezolanos para El Salvador, sigue ahí encima del caso exigiendo qué va a pasar con eso. De hecho, el Tribunal Supremo... En el de los aviones, el juez está en la etapa de determinar si ocurrió desacato. Exacto, Period. exacto. Pero entonces en el otro que iba por Texas, ese fue el que llevó al Supremo. Exacto, y el que iba por Texas, pues el Supremo de Estados Unidos, yes, pues le puso un halt o un alto a las deportaciones de venezolanos desde Texas por ahora, hasta que haya una decisión que publicaron a las 2 de la mañana. Hasta que haya una decisión final sobre el tema. Ok, eso es una. Por el otro lado, el caso de nuestro amigo, está la jueza que lo está manejando, también está encima del Departamento de Justicia para que le acabe de decir qué es lo que están haciendo, si algo para facilitar, aunque ya Donald Trump dijo que no lo va a traer, iba a decir Elon Musk, porque para mí son, no se parecen en nada, pero es el mismo tipo de ser humano. Bukele dijo que no lo va a entregar, pero con relación a ese caso, un héroe para mí, un senador demócrata, que no recuerdo su nombre, ¿tú lo recuerdas? Chris Van... Let me see, I have it. Sí. Chris Van Hollen. Quería que iba a decir eso, pero no pues hasta el final. Pues Chris Van Hollen, que es un senador demócrata de Maryland, anda pa'l caramba, se montó un avión con el abogado de Kilmer, el salvadoreño que por un administrative error, por un error administrativo, el equipo de Donald Trump lo deportó a El Salvador, se montó un avión y fue a visitarlo. De hecho, de primera intención no lo permitían entrar a la cárcel. Insistió y entonces llevaron a Kilmer al hotel donde estaba el senador. Ahí se entera que ya él no está en CICOT, que es la institución esa horrible del Salvador, que lo tienen en otro lugar, pero de todas formas sí le dijo que estaba, ¿verdad?, muy afectado y que extrañaba a su familia, etcétera. Pero lo que estoy diciendo es que, a diferencia de la semana pasada, que yo estaba diciendo anda para el caramba, hasta el ejército quizás tenga que meterse porque nadie está reaccionando a esto, la bola de nieve va a ser tan grande y tan grande que no la vamos a poder detener en un momento dado. Me parece que está viendo reacciones tanto de los tribunales como inclusive de este congresista. Este congresista dijo, o este senador dijo, que ya hay conversaciones para otros moverse también a El Salvador para ver las instituciones correccionales. Porque precisamente me pareció leer en algún sitio que estaba a punto de salir para allá una delegación demócrata. Ajá. Pero no sé si ya salieron. Pues él lo adelantó en la conferencia de prensa. Pero entonces también otra cosa que se está dando que me fascina, y Dios mío, yo no entiendo por qué nosotros aquí en Puerto Rico no nos podemos unir, es las manifestaciones que se están dando a través de todo Estados Unidos continental, que cada vez, primero que se están dando como que cada 2 semanas, con mucha regularidad, pero además de eso, cada vez más personas salen a la calle a protestar. Y yo le contaba anoche a Aníbal que ¿verdad?, uno buscando y qué sé yo qué, me encontré con este término que, confieso, lo aprendí y por eso lo comparto con ustedes ahora, que hay lo que le llaman el 3.5% rule. Y me puse a leer, y esto es que hay una profesora de ciencias políticas de Harvard. No va a ser de Harvard. Guillú, qué Guillú. Es que como él se graduó de Harvard. I'm proud of that. Ojalá yo hubiera podido también.
Pero anyway, esta profesora se llama Erica Chenoweth. Sí, se pronuncia así. Yo lo hubiera pronunciado diferente, pero está bien. Chenoweth. Tú pronuncias mejor que yo. Anyway, pues esta profesora lleva un montón de tiempo estudiando los movimientos ciudadanos para provocar cambios en la política pública. Y entonces ha estudiado todos los que se han ido dando a través del último siglo. Y concluye dos cosas que me estuvieron bien interesantes. La primera es que hay demostraciones ciudadanas que utilizan la violencia y hay otras que no utilizan la violencia, sino que utilizan, ¿verdad?, todas las herramientas pacíficas. Y ella dice que su estudio junto con otras personas resultan o comprueban que las demostraciones ciudadanas que no utilizan la violencia son 2 veces más probables de que eso que representan venza, sea lo que termine pasando en la sociedad. O sea, si yo soy que quiero la equidad de género, me fuera a hacer una demostración ciudadana utilizando la violencia o no utilizando violencia, si no utilizo la violencia, la equidad de género en la que yo creo y peleo y por eso hago la demostración, si hago la demostración no violenta, es 2 veces más probable que la equidad de género termine siendo un principio o parte de la política pública, que venza ese movimiento. Así que yo creo que es bien interesante porque lo que está diciendo es, hay que participar, hay que involucrarse, pero no es para ir a ponerse violento, no es para ir a buscar pelea. Y la razón principal que ellos alegan que es más efectivo cuando no es violento es porque cuando la manifestación ciudadana es violenta, entonces tú pones al gobierno en la posición de utilizar la violencia porque se justifica. Y más violento que los ciudadanos, obviamente el gobierno, entre otras cosas, tiene el poder militar. Así que ese punto me estuvo súper interesante y estoy completamente de acuerdo con ella. Antes de leerla, yo creo en las manifestaciones ciudadanas no violentas, yo no creo en la violencia. Y el segundo punto, volviendo al 3.5% rule, es que ella ha determinado, a base de lo que han estudiado, que cuando el 3.5% de la población total se involucra en esas manifestaciones ciudadanas, es inevitable que ganen. En las demostraciones que estamos viendo, que dije que parece que están siendo cada 2 semanas, en Estados Unidos continental, se calcula que la gente en la calle suma más o menos 1.5 a 2%. Así que el mensaje es, hay que mantener esas demostraciones que están siendo no violentas, que es lo correcto, pero además de eso, tenemos que ser más las personas que salgan a la calle y unirse a esas manifestaciones para, confiando en que su regla, ¿verdad?, y su descubrimiento o conclusión de sus estudios sea correcto, lleguemos al 3.5 y le ganemos a Donald Trump. Yo voy a eso. Solamente para añadirte que Derek Pagan, escuchando tu explicación, dice el mejor ejemplo de protestas pacíficas fue el verano del 2019. Aquí en Puerto Rico no tengo la más mínima duda que más de 3.5% se tiró a la calle. O sea, se bajó esa regla. Y si vamos un poquito para atrás, Vieques es lo mismo. O sea, las manifestaciones a favor de la salida a la Marina fueron pacíficas y estoy seguro que si hubiéramos usado ese cálculo también hubiéramos concluido que en algún momento pasaron el 3.5. Sí. Así que sin tú y yo hacer un estudio aquí en Puerto Rico, la teoría esa me hace sentido y a veces uno ve por ahí protestas que aunque son pacíficas no logran galvanizar apoyo más amplio y pues se quedan en un ejercicio de la libre expresión que es importante, pero no transforman lo que tú quieras transformar, ya sea un gobierno o una institución, y en este caso pues detener a Donald Trump. Me encanta el estudio de esta doctora, de verdad, de esta profesora, me encantaría, creo que
Los dos factores que ella menciona son tan importantes, Aníbal, porque yo creo que es verdad, cuando tú tienes, y habiendo estado del lado de gobierno, y Aníbal puede hablar más que yo de esto, pero habiendo estado del lado de gobierno, tanto a nivel federal, con law enforcement, como a nivel estatal, esa es la realidad. Cuando tú como un miembro de la fuerza de law enforcement, de ley y orden, tú te encuentras con una manifestación donde hay violencia. I mean, there's no other option. Tú tienes que entonces recurrir a la violencia igual. Sin embargo, cuando tú vas a una manifestación y todo el mundo está tranquilo, no hay violencia involucrada, si el miembro de la fuerza de ley y orden es el primero que da, pues entonces tiene un problema grande. Así que me encanta la idea de que no sea violenta porque de esa forma evitamos. Y lo segundo, me encantó el 3.5. Yo lo único que tengo que decir es, ojalá que más gente en esas demostraciones que se están dando en Estados Unidos continental siga creciendo hasta llegar al 3.5, pero ojalá más grande. Que aquí en Puerto Rico nos unamos. Yo no entiendo why we're not doing something. Nosotros... Eso es un tema para otro podcast. Es un tema para otro podcast. Quizás lo ensayamos con una copita de vino antes porque podemos acabar. Oye, no, quizás debería ser ese el tema en el viene. Zoom meeting de nosotros, hablar de por qué no nos unimos. ¿Tú no crees, Wilton? ¿Es en serio? Bueno, hay razones por las cuales yo creo que la gente no se quiere unir a eso. Pues, No, ¿sabes yo qué, no. Wilton? Te debes unir a nuestro Zoom la semana que viene y hablamos allí contigo también de por qué tú crees que la gente no se une. Pero sabes que yo no sé si son razones o excusas, pero enough. We need to get involved. We need to. Pero Yo bueno. creo que necesitamos saber cosas que no sabemos. ¿Ah, sí? Ok. Bueno, Dale. tú sabes que yo tengo otro compromiso Ay. ya mismo y ya Oh. son las 11:36. Ajá. Creo que debemos pues rapidito hacer nuestra reflexión sobre la muerte del Papa Francisco y no solamente sobre su legado, sino sobre el riesgo, porque veo esto en el contexto de lo que está pasando en el mundo, de si quien lo vaya a sustituir va a mantener y adelantar la agenda progresista que él tenía, o si tristemente, igual que hemos visto en estos momentos en Estados Unidos, en Argentina, en Italia, en otros lugares del mundo, si esto puede En Canadá. Ahora tienen elecciones. Pero gracias a Trump parece que podría ahora ganar. Pero estoy de acuerdo, iba a caminar a la derecha, pero por los aranceles está cambiando un poco. Por los aranceles y por las barbaridades que le dice a Canadá. No, por eso, ajá. Lo que te quiero decir es que no, más allá de rápido tu reflexión sobre Papa Francisco, también este temor que empezamos a tener todos de que su sucesor pues empieza a retroceder en términos de los pocos avances, porque yo creo que Francisco fue más efectivo en la retórica, que es importante. Alguien me enseñó que las palabras son importantes, y en las cosas que él decía y cómo pues su reacción con los homosexuales, los inmigrantes, las mujeres, aunque no cambió los dogmas de la iglesia como tal, empezó a abrir camino, y eso pues generó una oposición de él. Mucha de ella la Iglesia Católica Americana. Yeah. Americana. Uh-huh. Y cuando uno ve ahora los posibles candidatos a papa, pues casi parece que está viendo un análisis político. Fulano de tal es progresista, fulano de tal es moderado, fulano de tal es conservador. Pero nada, tu reflexión. Pues mira, Aníbal, comencé al principio del programa diciendo que para mí es una de las noticias más tristes. I loved him. De verdad, yo sentía cada vez que decía algo sobre la inclusión, era como, y entonces pensaba en los pasados papas, y era como que este señor tiene que tener una valentía, una fortaleza y un verdadero amor por la gente, por los pobres, por los inmigrantes, por las minorías, tanto mujeres como la comunidad. Así que I admired him and I loved him. Me da mucha pena la muerte de él, siendo egoísta, porque yo creo que si hubiera tenido un poco más de tiempo hubiera alcanzado un poco más de sus metas y las metas de muchos de nosotros y nosotras. Pero ahora, como tú bien dices, lo importante es quién le va a sustituir. Estábamos mirando una lista de posibles
personas que le sustituyan, cardenales que le sustituyan, y de 9, 5 son conservadores. 2 son moderados y 2 son los liberales, que obviamente Aníbal y yo esperamos en papá Dios que sean los liberales. Creo que es un argentino y un filipino los que son los... Sé que el filipino es el más liberal, ahora no me acuerdo el segundo. No, yo creo que era italiano. No, italiano, sí, es verdad, sí, italiano, sí. ¿Dónde estará para mandarle chavitos para la campaña? Pues, espérate, que esto no es así. Pues Aníbal y yo queremos que gane o Luis Antonio Tagle, que es filipino, que inclusive se rumoró en la voz pasada, pero era muy joven. Y obviamente es más hacia la izquierda y apoya a la comunidad LGBTIQ+, pero también está Matteo Zuppi, digo, yo no sé si se pronuncia así, ese es italiano, y es aún más liberal que Tagle. Así que nada, pero nos conformamos con cualquiera de los dos que sean los que escojan. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Es que de 15 a 20 días se van entonces a estar reuniendo, ellos votan, solamente pueden votar los cardenales que tengan o menos de 80 años, los que ya tienen 80 para adelante no pueden votar, pero una de las cosas que me decía ayer el padre Pedro, que no sé si él quiere que yo diga su nombre, pero anyway, ayer había un padre... ¿Se estaba en televisión contigo? Sí, pero no recuerdo que esto fue público. Okay. Pero anyway, este padre que estaba ayer en el programa en el que yo participo, me estaba comentando que lo bueno es que fue Papa Francisco el que nombró, creo que son de más de la mitad de los cardenales que van a tener el derecho a votar. Así que eso aumenta las probabilidades de que quien sea electo sea una persona que siga esa línea de pensamiento, porque muchos iba a decir muchos y muchas, pero no, ahí no caben muchas. Muchos de ellos son aliados de Papa Francisco, porque es él quien los nombró. Y creo que se necesitan 2/3 partes de los... Vean la película Cónclave, de los cardenales, los 2/3 partes de los votos para poder ser electo como papa. Y no sé, ¿tienes algún otro comentario? No, yo coincido, o sea, en esto tú y yo, igual que en muchos temas, tenemos coincidencia de pensamiento. Yo pues tuve el placer, no digo de conocerlo, de saludarlo, estrechar la mano. Vimos las fotos en las redes. En breve saludo. Bella esa foto. Eso fue una misa más pequeña, no la misa esa de los domingos. Y yo estaba en vacaciones en Italia y Monseñor Roberto González me consiguió que me invitaran. ¿Quién? Monseñor Roberto González, a Piti, a Gabriela que estaba con nosotros y a este servidor, nada, pero sí es su sonrisa, aparte de sus ejecutorias. Pues te proyectaba, en persona te proyectaba lo que proyecta en público, o sea, paz, acceso, así que primero debemos estar nuestra generación pues agradecidos de haber tenido un papa como ese, independientemente si usted sea católico o no sea católico, si sea practicante o no sea practicante, y crucemos los dedos o elevemos nuestras oraciones por quien sea finalmente escogido. De verdad que sí. 2 comentarios adicionales y terminamos. Uno es que hay una canción de Celia Cruz, creo que es que dice que cuando la gente se muere, todo el mundo empieza a hablar súper bien de sacerdotes que nunca han creído ni han apoyado la visión de Papa Francisco, hoy están hablando maravillas de Papa Francisco, pero no se queda entre los sacerdotes nada más. Hay líderes políticos que están hablando maravillas del Papa Francisco, y entonces cuando tú miras su ejecutoria es todo lo contrario a esa línea de pensamiento. Pero nada, qué bueno que le están reconociendo el valor de Papa Francisco. Y termino con una cita del último mensaje que dejó Papa Francisco. Dice: no puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto por las opiniones
de los demás. Y eso es lo que queremos paz. Así que nuevamente, gracias a Papa Francisco, estoy segura que ya está allá arriba con Papa Dios, y gracias por el servicio a la humanidad. Esperamos que quien venga a sustituir continúe con esa visión de qué es justicia, de qué es paz, de qué es ser un buen ser humano. La inclusión, el respeto por los demás es lo más importante. Así que nada, terminamos aquí. Sí, terminamos aquí. Estén pendientes que tenemos que soy yo decidir qué día de la semana que viene hacemos el Zoom interactivo para los miembros de Patreon. Okay. Si usted quiere disfrutar de ese wine and cheese, la otra vez fue espontáneo, ahora lo vamos a planificar. Ya los que son miembros de la comunidad, muchos de ellos participaron. Usted se hace miembro de la comunidad en Patreon, patreon.com/análisis de la Z a la A, por un fee de 10 al mes. Y pues es yo uso la palabra, es una chulería. Cada uno prende su pantalla, le vemos las caras a los que ya son parte. Ellos llevamos 2 o 3 puntos de agenda, pero básicamente contestamos las preguntas de lo que sea. Yo creo que lo más importante es que se convierta en una conversación. Sí, una conversación, o sea, no es Aníbal y Zoé hablando de sus opiniones. No. Se convierte en una conversación súper amena. Así que gracias. Mira, Ada dice, ya estoy lista. Ay, qué bella. Gracias a los que se nos han unido en los pasados y gracias a los que se van a unir en el próximo. Les dejamos saber a la brevedad posible cuándo es que vamos a tener el Zoom. Y nuevamente, muchas gracias por unirse. Seguimos leyendo los comentarios y nos vemos con la ayuda de Papá Dios el martes de la semana que viene en Análisis de la Z a la A.